Patrick Wayne Swayze nació el 18 de agosto de 1952 en Texas, Estados Unidos. Sus padres fueron Patsy Yvonne Helen y Jesse Wayne Swayze. El padre era ingeniero en una planta química y su madre, coreógrafa y profesora de danzas. Ella tenía su propia escuela de danzas. Tuvo 4 hermanos, Don, Sean, Bambi y Vicky Lynn. Ellos demostraban ser la familia perfecta, matrimonio perfecto, hijos perfectos. Pero ocurrió algo que marcó a todos para siempre, especialmente a Patrick, quien después de ese hecho nunca más volvió a ser el mismo. Su hermana, Vicky Lynn, se suicidó a los 45 años. No hay mucho más sobre ella, salvo que en su epitafio se puede leer: nuestro ángel, ella danza con el viento. El 26 de mayo de 1956, muy cerca de la familia Swayze, nacía Lisa Niemi en Houston, Texas. Su sueño era bailar desde muy chiquita y a pesar de sus movimientos torpes, sus padres supieron entender desde el momento en que empezó a caminar que esa sería su gran pasión, la danza. Y para eso se preparó. Cuando cumplió 14 años, tomaba clases en la Houston Ballet Dance Company. Y si bien era muy responsable y atenta, una tarde se distrajo mirándose en el gran espejo de la sala, al tiempo que descubría a un muchacho rubio, estilizado, que sonreía de costado y que era dueño de unos ojos claros que la miraban atentamente. Por supuesto, esos eran los ojos de Patrick, quien había tomado clases en ese estudio de danzas hacía ya un tiempo largo. Es que la directora de esa escuela no era otra que la madre de Patrick, y él había comenzado a estudiar allí desde muy temprana edad. Él amaba la danza y ya a los 18 años se había convertido en un bailarín admirable. Muchos dicen que su madre había sido particularmente exigente con él, tanto que a veces sus correcciones se transformaban en maltrato. Dicen que cuando cometía el mismo error varias veces, la madre terminaba pegándole. Supuestamente esto pasó durante muchos años, hasta que Jesse, el papá de Patrick, le dijo a su mujer que si ella seguía tratando así a su hijo, él se iría de su casa para siempre. Aparentemente, a partir de ese momento no le levantó la mano nunca más, aunque su exigencia se mantuvo firme por siempre. Pero ya en los años 70 el muchacho iba a las clases de su madre muy esporádicamente y sobre todo para seducir a las chicas que tomaban clases ahí. Pero aquella tarde, cuando vio a Lisa, quedó impactado. Se acercó a ella, quien estaba deslumbrada por él, mirándola fijamente, pero no se animó a invitarla a salir. La vio tan joven. Es que ella tenía 14 años y un miedo enorme por lo que ese joven le hacía sentir. Un vacío en el estómago, le confesó a una compañera. Así que se hicieron amigos. Él comenzó a frecuentar la escuela casi como cuando era chico, con el único fin de seguir estando cerca de Lisa. Compartían muchos momentos en la escuela de danzas. Después salían, se divertían, se enamoraban. Comenzaron siendo muy amigos, conversaban durante horas y juntos fueron formando una relación honesta y sincera. Patrick se sentía cada día más atraído por Lisa, no solo por su belleza, que era evidente, sino por su inaccesibilidad y su inocencia. Recordemos que ellos se conocieron cuando Lisa tenía 14 años y Patrick 18. Él decía que ella era la mujer más hermosa sobre la tierra, su mejor amiga, su compañera confiable, y además tenían toda la vida por delante. Aunque un tiempo después pasó algo. Patrick entendió que había aprendido en la escuela de su madre todo lo que podía aprender
llegó un momento en el que quiso seguir evolucionando en la danza. Y después de mucho pensarlo y de conversarlo, sobre todo con Lisa, decidió irse a Nueva York para probarse como bailarín de ballet. La separación de los enamorados fue tremenda. Lisa seguía recorriendo aquellos lugares que había recorrido con él, pero ahora estaba sola. Así que después de un tiempo de llorar y de extrañar, sin pensarlo demasiado, corrió en busca de su amado. Y allí comenzaron a caminar de la mano por la vida, juntos, siempre apoyándose, sin dejar de amarse ni un solo día. El 12 de junio de 1975 se casaron en Houston. Estaban llenos de sueños, pero el más importante era el de formar una gran familia con muchos hijos. Lamentablemente no pudieron cumplir con este sueño. Lisa sufrió 2 abortos involuntarios y jamás pudieron ser padres. Pero a pesar de que esto los golpeó muchísimo, nada podía separarlos. Los dos siguieron en busca de sus sueños, pero en un momento Patrick comenzó a decaer, a aflojarse. Había perdido las esperanzas de triunfar como bailarín de ballet, así que comenzó a pensar en la posibilidad de convertirse en actor, como para seguir estando dentro del mundo del arte. Y aparecieron los castings. Él iba de audición en audición y cada tanto conseguía algún papel chiquito. Pero ninguno de estos papeles lograba que él se sintiera feliz, conforme con lo que estaba haciendo. Así que, entre alegrías y decepciones, cayó en el mundo del alcohol. Tomaba y fumaba demasiado. Lisa decía que Patrick era el hombre más bueno, amable y amoroso del mundo, hasta que tomaba una gota de alcohol. Ahí cambiaba. Se dice que se podía llegar a poner muy agresivo. Iniciaba tratamientos para curarse de ese problema, pero recaía rápidamente. Y lo sorprendente de todo esto es que en medio de este momento que él estaba atravesando, comenzó a tener éxito en sus audiciones que nunca había abandonado. Empezó a participar de películas que lo pusieron en lo más alto del mundo artístico. Pero aún así él sentía que no había dado aún con el papel que lo llevaría a la cima, con aquel papel que lo convertiría en alguien inolvidable. Y en 1987 llegó a sus manos el guión de un drama romántico llamado Dirty Dancing. En un principio se había pensado en otro actor para el papel protagónico, cuyo nombre sería Johnny Castle. El primero en la lista para interpretar a Johnny era Billy Zane, que en aquel momento tenía 20 años. Pero al comenzar los ensayos se dieron cuenta de que no había nada de química entre él y Jennifer Grey, la protagonista femenina. Finalmente se decidieron por Patrick para interpretar el papel del rebelde bailarín. Y no se equivocaron. Al poco tiempo fue nombrado como el hombre más sexy del mundo. A partir de ese momento tuvo todo lo que quería. Tenía el mundo a sus pies. Pero su adicción al alcohol y su manera de poner en riesgo su vida constantemente, realizando deportes peligrosos de los que salió herido en varias oportunidades, lograron lo que ni el tiempo, ni la distancia, ni las pérdidas habían logrado. Lisa, ya cansada, abandonó la casa que compartían. En el momento de mayor crecimiento artístico de Patrick, Lisa dijo basta. Él no podía soportar su ausencia. No había premios, ni nominaciones, ni protagónicos que lograran hacerlo feliz. Y ahí entendió que si quería recuperar a su amor, debería someterse a un verdadero tratamiento para dejar de beber. Superó esa adicción, aunque nunca dejó de fumar. Y así volvieron a estar juntos. Con el tiempo, Lisa comenzó a escribir y a dirigir. Bailaron juntos en un espectáculo musical llamado One Last Dance. Realmente disfrutaban de estar juntos, de sus carreras, de sus vidas. Él no paraba de triunfar. Todos los directores querían tenerlo en sus películas, porque se animaba a todo lo que le pedían.
Patrick no usaba dobles para las escenas de riesgo, las hacía él mismo. Bailaba, patinaba, cantaba, actuaba, realizaba deportes, practicaba artes marciales. Siempre vivió rápido. Decía que en el mundo había muchísimas cosas por comprender y muy poco tiempo para hacerlo. Se describía a sí mismo como un barril de pólvora y como un hombre salvaje. Ella decía que él era el hombre con el que había soñado desde niña. Y él decía: mi esposa es la mujer más inteligente que he conocido. Y fue después de conocerla que me di cuenta de que las mujeres inteligentes son increíblemente atractivas. Pero a este cuento de amor, que atravesó tantos dolores, aún le faltaba el peor. En el año 2007, Patrick comenzó a sentirse mal, débil, a bajar de peso. Se realizó los análisis correspondientes para saber qué era lo que estaba ocasionando este estado. Y la respuesta de los médicos fue terrible e irreversible. El diagnóstico fue cáncer de páncreas en etapa 4. Según los médicos, solo le quedaban de 6 a 8 meses de vida. Después de la conmoción que ocasionó esta horrible noticia, él logró reponerse y aseguró que le iba a dar lucha a esto también, como lo había hecho durante toda su vida. Siguió trabajando y si bien se lo veía desmejorado, nadie quería ni siquiera sospechar la verdad de lo que estaba pasando. Por eso sorprendió a medias cuando en el año 2008 él mismo dio a conocer la noticia por medio de un comunicado. Dijo sentirse afortunado por estar respondiendo bien al tratamiento. Su fuerza interior aumentaba en tanto que su enfermedad avanzaba. Ya había superado los 6 y 8 meses que le habían pronosticado los médicos. Y eso le daba esperanzas. No dejó de actuar. Participó en el rodaje de la serie The Beast y entre toma y toma se sometía a sesiones de quimioterapia. Lisa siempre a su lado, sin mentiras, sin supuestos, viendo y viviendo lo que les deparaba el destino. Pero llegó un momento en el que Patrick ya no pudo seguir trabajando. Tenía muy afectado su sistema inmune, lo que hacía que sufriera infecciones reiteradas, y comenzó el declive. Fue un momento muy difícil para el matrimonio. Sin embargo, siguieron resistiendo y nunca mostraban a los demás la tortura que estaban viviendo. Hasta que Patrick fue ingresado a un hospital de Los Ángeles y le diagnosticaron neumonía. Esto ya fue demasiado para su cuerpo cansado y castigado. Y por fin reconoció que tenía miedo, que estaba enojado, que sí, se preguntaba ¿por qué yo? Lamentablemente, el 14 de septiembre de 2009, Patrick Swayze dijo adiós para siempre, rodeado del amor de su familia y de Lisa, su compañera, su mejor amiga, su amor. Por supuesto, el tiempo siguió pasando, la vida siguió pasando. Solo que el mundo nunca más fue el mismo sin Patrick Swayze caminando entre los vivos. Por suerte, quedan sus películas, quedan videos de él, quedó su voz en esa hermosa canción que grabó para Dirty Dancing, Just Like It Went, canción que había escrito para su hermana, Vicky Lynn. Eso hace que sea eterno, porque no tenemos la imposición de tener que olvidarnos de su voz, de su risa, de su forma de caminar. Él supo vivir, supo soñar y supo amar de una manera única. Amó profundamente a una mujer y eso fue para toda su vida. Y Lisa, quien estuvo a su lado desde siempre, lo amó hasta el último día de su vida. Y seguramente lo seguirá amando, más allá del tiempo y de las circunstancias. Tal vez ella poco a poco se fuera olvidando de su perfume, del contacto de su piel, pero el corazón tiene memoria.
Por eso Él va a ser eterno, porque el corazón de Lisa nunca jamás podrá olvidar lo que sintió aquella primera vez en la que, al mirarse en un viejo espejo de una escuela de danzas, se encontró con los ojos del amor de su vida, aquellos ojos que la mirarían como nunca más nadie podrá volver a hacerlo. Hasta la próxima historia.